Bueno, buenos días. Mi nombre es Laura Alonso y bueno, hoy os voy a dar unas pinceladas sobre el diagnóstico en el cáncer de próstata. Para empezar, me gustaría hacer un recordatorio de lo que nos dicen las guías europeas acerca del screening y del diagnóstico precoz, que fundamentalmente nos dicen pues, que tenemos que pedir un PSA a aquellos pacientes con un alto riesgo de cáncer de próstata, es decir, pacientes mayores de 50 años, mayores de 45 en el caso de historia familiar de cáncer de próstata o mayores o de raza africana, y en aquellos casos en los que los pacientes tengan diagnosticado una mutación del gen BRCA2 mayores de 40. Igual de importante me parece saber cuándo hay que hacer screening como cuándo no, ¿vale? Las guías son bastante claras, con un grado de recomendación fuerte, nos dicen que deberíamos dejar de hacer diagnóstico precoz en pacientes que tengan una esperanza de vida menor de 15 años, porque no se van a beneficiar del posible tratamiento que podamos hacer, ¿vale? Por tanto, es importante fijarnos en la esperanza de vida y en el estado basal del paciente. Bueno, dentro del diagnóstico clínico va a ser fundamental en nuestro caso el tacto rectal. El 18% de los tactos rectales son positivos independientemente del grado de PSA, del nivel de PSA, ¿vale? Por tanto, eso ya sería diagnóstico de cáncer de próstata y un tacto rectal sospechoso es significativo de una mayor probabilidad de ISU luego en la biopsia, ¿vale? Y por tanto, indicación directa de biopsia. Otra cosa importante para el diagnóstico es el PSA. El PSA es una molécula que vamos a medir en sangre, que es organoespecífica, pero no cáncer específica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se va a poder también elevar en los casos, por ejemplo, de hipertrofia benigna de próstata, prostatitis u otras condiciones que no tienen por qué ser malignas, ¿vale? De ahí la necesidad siempre de tener un PSA de confirmación. No nos vale una única analítica de PSA alterada, sino que siempre vamos a tener que hacer una segunda analítica con un mínimo de 4 semanas de diferencia, porque se ha visto que un segundo PSA es capaz de evitar un 17% de biopsias innecesarias, ¿vale? Además, también se ha visto que en el caso de un segundo PSA más bajo que el primero, esto disminuye bastante la probabilidad de tener un cáncer de próstata de alto grado. Por lo tanto, ese segundo PSA de confirmación nos va a valer tanto de valor diagnóstico como pronóstico. Dentro del PSA hay distintas condiciones que también podemos medir, por ejemplo, la densidad de PSA. La densidad de PSA hace relación al nivel sérico de PSA en relación al volumen prostático, ¿vale? Dividido por el volumen prostático. Y va a ser más sospechoso de cáncer de próstata clínicamente significativo con unos valores por encima de 0,15 nanogramos por mililitro por centímetro cúbico. Otro parámetro medible del PSA es la velocidad del PSA, que hace referencia al aumento anual absoluto en nanogramos mililitro por año, y el PSA double time o tiempo de duplicación de PSA, que nos hace referencia al aumento exponencial del PSA a lo largo del tiempo. Necesita un mínimo de 3 mediciones, separadas también por un mínimo de 4 semanas y a poder ser del último año. Este PSA double time en el diagnóstico primario, digamos, de un cáncer de próstata no va a tener mucha utilidad, sino que va a ser más útil, por ejemplo, para hacer un posible diagnóstico de metástasis, ¿vale? Y de pacientes que vayan a tener una alta probabilidad de convertirse en cáncer de próstata resistentes a la castración. Y, por tanto, van a poder beneficiarse de otras terapias hormonales, ¿vale? En esta tabla, lo que nos dicen en esta tabla básicamente es el riesgo, nos relacionan el riesgo de cáncer de próstata considerando los niveles de PSA, que como vemos a nivel que aumenta, a la vez que aumentan los niveles de PSA en sangre, aumenta el riesgo de cáncer de próstata, tanto de ISU grado mayor de 2 como ISU menor de 2. Dentro del diagnóstico también últimamente, en los últimos años, ha aumentado bastante tanto la investigación como el uso de los biomarcadores. Los biomarcadores son moléculas que vamos a poder medir tanto en plasma como en orina. La idea de los biomarcadores en un futuro, cuando estén un poco más, digamos, estipulados en la práctica clínica diaria, va a ser intentar evitar biopsias innecesarias, ¿vale? Tener más claro cuál va a ser aquel paciente que tenga más indicación de una biopsia de próstata. Los biomarcadores los podemos medir en plasma o en orina. Dentro de los plasmáticos tendríamos el PHI, que lo que hace es combinar el PSA total con la isoforma del PSA, P2-PSA. El 4K score, que lo que mide son 4 calicreínas, el PSA total, la peptidasa 2, y además los relaciona también con la edad, el tacto rectal y la biopsia previa en el caso de que existiera.
Tanto el PHI como el 4K Score lo que valoran son isoformas del PSA y luego tendríamos el ISO-PSA, que lo que estudia es la estructura del PSA. Dentro de los biomarcadores de la orina, en la orina el más conocido probablemente sea el PCA3. El PCA3 es un gen que se estudia en la orina tras el masaje prostático, ¿vale? Es dependiente del volumen prostático y a día de hoy todavía es dudosa la utilidad que pueda tener para predecir el cáncer de próstata clínicamente significativo. Se utiliza sobre todo en pacientes con una biopsia previa negativa, en los que tengamos duda de si sería necesario repetir la biopsia cuando tengamos todavía una alta sospecha clínica, ¿vale? Aparte del PCA3, tenemos otros 3 biomarcadores en orina, que son el SELECT-MDX. El SELECT-MDX es un test genético que se utiliza, que se ha visto, bueno, es un test genético que lo que hace es valorar la fusión de varios genes, ¿vale? Que son predictores de cáncer de próstata. Se ha visto que en pacientes con PSAs de entre 3 y 10, si se asocia a las imágenes de la resonancia, puede llegar a tener un valor predictivo negativo del 93%. Otro biomarcador sería el MIPS, el Michigan Prostate Score, que es pues eso, otro test genético que va a estudiar la fusión del PSA con el PCA3 y con 2 genes que serían el transmembrana acidina 2 y el ERG, que estarían aumentados, serían positivos en el 50% de los casos de cáncer de próstata. Y por último, el ExoDX, que es otro test genético también que se mide en orina. Estos 2 últimos, tanto el Michigan Prostate Score como el ExoDX, están todavía en investigación a día de hoy, ¿vale? ¿Qué nos dicen las guías europeas al respecto? Pues fundamentalmente que en pacientes asintomáticos con niveles de PSA entre 2 y 10 y un tacto rectal normal, deberíamos no solo fijarnos en el PSA para la indicación de la biopsia de próstata, sino que deberíamos tener alguna otra herramienta para la toma de decisión, ¿vale? O usar calculadoras de riesgo o usar imágenes de la resonancia. Y, sin embargo, todavía tenemos un grado de recomendación débil en cuanto a los biomarcadores. Otra parte importante del diagnóstico son las técnicas de imagen. Fundamentalmente vamos a hablar de la resonancia magnética multiparamétrica porque es la técnica de imagen que en los últimos años pues, nos ha aportado más ayuda, ¿vale?, en el diagnóstico del cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque se ha visto que tiene muy buena correlación con las piezas de prostatectomía radical y esto le da una alta sensibilidad para la detección y la localización de tumores, sobre todo ISU mayor de 2 y sobre todo en caso de lesiones mayores a 10 milímetros. La resonancia magnética lo que ha conseguido es aumentar las tasas de detección de cáncer de próstata y sobre todo de cáncer de próstata clínicamente significativo, ¿vale? Disminuyendo así la necesidad de biopsias de próstata innecesarias. A nivel estadístico tiene muy buenos datos de sensibilidad, llegando incluso a una sensibilidad del 95% en tumores de ISU mayor de 3. ¿Cómo medimos, qué informe nos va a dar la resonancia magnética? La resonancia magnética nos va a hablar en términos de PIRAS, ¿vale? De la puntuación PIRAS. La puntuación PIRAS es una puntuación que ha ido modificándose en los últimos años bastante. A día de hoy se utiliza la versión 2.1 y lo que nos dice el PIRAS es cuánto de probable es que esa lesión que está viendo la resonancia sea tumoral o no. El problema del PIRAS es que es muy radiólogo dependiente y que necesita todavía a día de hoy una mayor estandarización para que además pueda ser reproducible en el lector, ¿vale? Lo que se ha visto es que comparando la resonancia con la biopsia de próstata sistémica, la resonancia consigue disminuir el número de biopsias prostáticas y, por lo tanto, disminuir el sobrediagnóstico de cáncer de próstata que no es clínicamente significativo. Además, la resonancia va a ser importante para estratificar el riesgo. ¿Por qué? Porque añadido a datos clínicos y a biomarcadores, si los tuviéramos, pues nos podrían ayudar a la toma de decisión para planificar un tratamiento en el paciente una vez diagnosticado el cáncer de próstata, ¿vale? Lo que vemos en esta tabla de las guías europeas de urología son los valores absolutos de tasas de detección de cáncer de próstata de la resonancia. Básicamente lo que nos dice, resumiendo, es que el aportar imágenes de resonancia a nuestros pacientes nos va a aumentar la tasa de detección, tanto de cánceres de próstata ISU mayor de 2 como de ISU mayor de 3, y tanto en pacientes naive, sin biopsias previas, como en pacientes con biopsias previas negativas, ¿vale? En esta tabla lo que vemos es la relación entre los grados PIRAS y los niveles de densidad de PSA.
Lo que nos viene a decir esta tabla básicamente es cuándo estaría indicado pedir una biopsia según los resultados de la resonancia. De modo que los PIRAS 1-2 a priori no serían biopsiables, solo deberíamos considerar individualizar en pacientes únicamente que tengan un PIRAS 1-2 pero con una densidad de PSA alta por encima de 0,2. En el caso de los PIRAS 4 y 5 siempre estaría indicada la biopsia. En el caso dudoso, que siempre suele ser el PIRAS 3, las guías lo que nos dicen es que deberíamos empezar a considerar biopsia con una densidad de PSA por encima de 0,1, ¿vale? Y sobre todo, siempre por encima de 0,2 estaríamos aumentando el riesgo de tener un cáncer de próstata clínicamente significativo, ¿vale? Y por tanto, mayor indicación de biopsia. Y finalmente vamos a hablar de la biopsia prostática. La biopsia prostática es al final la prueba que nos va o a confirmar o a descartar anatomopatológicamente el cáncer, ¿vale? ¿En qué nos vamos a fijar para indicar la biopsia? Pues tanto en los niveles de PSA como biomarcadores, si los tenemos, tacto rectal y o imágenes de la resonancia. Recordad siempre que el PSA por sí solo no es indicación de biopsia de próstata. Y además es importante que estratifiquemos el riesgo en función, lo que decíamos al principio del screening, ¿vale? Pues lo mismo para la biopsia prostática. Importante, aunque tengamos una sospecha clínica alta, vamos a fijarnos en la edad, las comorbilidades y las consecuencias terapéuticas que pueda tener una biopsia y, por tanto, un diagnóstico para nuestro paciente, ¿vale? Luego, las vías para la biopsia prostática pueden ser la transrectal o la transperineal. A nivel de tasas de detección de cáncer tienen resultados similares, pero sí es cierto que hay algún metaanálisis que ha visto que la vía transrectal tiene cierto mayor grado de complicaciones infecciosas. El procedimiento de la biopsia se puede hacer, hay distintos procedimientos. Estaría la sistemática por ecografía, que es aquella en la que recogemos cilindros bilaterales de la próstata haciendo un barrido prostático de ápex a base. Necesitamos un mínimo de 8 cilindros para próstatas pequeñas de unos 30 centímetros cúbicos o incluso llegar a 12 cilindros en próstatas más grandes. Lo que sí que se ha visto es que recoger más de 12 cilindros no nos va a aportar más información, ¿vale? Y además deberíamos recoger cilindros adicionales de las áreas sospechosas que tengamos, o bien por tacto rectal o bien por imágenes de la resonancia. Otro procedimiento que podemos hacer es la biopsia de saturación también por ecografía. Se va a hacer en aquellos pacientes en los que tengamos una historia de biopsia previa negativa y sigamos teniendo una alta sospecha clínica, pues haríamos una segunda biopsia en la que ya no recogeríamos 8 o 12 cilindros, sino que tendríamos que recoger más de 20, ¿vale? Hacer un barrido un poco más amplio de esa próstata. Y luego lo que está ya de moda, por decirlo así, a día de hoy, que es la biopsia por fusión. La biopsia por fusión consistiría en fusionar, a la vez que tú estás haciendo la ecografía y la biopsia en directo, fusionar las imágenes de la resonancia para ir más focalizados a la lesión sospechosa, ¿vale? En cuanto a resultados, se ha visto que la biopsia por fusión transperineal tiene algo más de sensibilidad que la transrectal, ¿vale? Un 86% frente a un 73%. Si bien es cierto que las guías nos dicen que a día de hoy la literatura que hay actual no muestra una clara superioridad de ninguno de los tipos de técnicas, ¿vale? Otra cosa que nos tenemos que plantear es cuándo vale la pena repetir una biopsia de próstata, un paciente que ya tiene una biopsia previa negativa. Pues o bien cuando de repente hemos decidido pedir una resonancia y el PIRAS es mayor de 3, o cuando sea los casos en los que hemos hablado antes, ¿vale? De 3 con una densidad de PSA mayor de 0,2. Cuando tenemos un paciente con un PSA en aumento o que está persistentemente elevado, cuando de repente durante el seguimiento aparece un tacto rectal sospechoso que previamente no había, o cuando aparece en la biopsia un carcinoma intraductal. ¿Por qué? Porque el carcinoma intraductal supone un riesgo de más del 90% de tener un cáncer de alto riesgo asociado, ¿vale? En cuanto a las complicaciones de la biopsia prostática, se ha visto, como ya hemos dicho antes, que más riesgo de complicaciones infecciosas la hay en la vía transrectal. Entonces, deberíamos plantearnos una profilaxis. Cuando vayamos a hacer la biopsia por vía transperineal, lo que dicen las guías son que deberíamos hacerla con cefalosporinas en monodosis y no utilizar quinolonas. Cefalosporinas porque lo que tenemos es que cubrir gérmenes de la piel y no quinolonas porque no deberíamos cubrir gérmenes rectales. Cuando vayamos a utilizar una vía transrectal, a día de hoy las guías todavía no son claras con respecto a cuál es el mejor protocolo de profilaxis, pero nos dan la posibilidad de elegir
la posibilidad de elegir entre 3 escenarios, ¿vale? La profilaxis dirigida según un estudio con hisopo rectal o con cultivo de heces, la profilaxis aumentada en la que utilizaríamos 2 o más antibióticos de distinta clase, que no parece que vaya a ser la mejor alternativa, y luego utilizar antibióticos alternativos como la fosfomicina trometamol, las cefalosporinas en forma de ceftriaxona intramuscular o cefixima oral, o aminoglucósidos como la gentamicina o la amicacina, siempre teniendo en cuenta que debemos iniciar la profilaxis 24 horas antes de la biopsia y que deberíamos mantenerla durante 48 o 72 horas después. En cuanto a las complicaciones, son poco frecuentes. Las más frecuentes siempre tienen que ver con el sangrado, sobre todo en forma de hemospermia, hematuria o sangrado rectal, y el resto de complicaciones son bastante poco frecuentes, ¿vale? ¿Qué anestesia utilizamos para la biopsia prostática? Pues una anestesia local, que la vamos a administrar guiada por ecografía. Las guías nos dicen que tanto da si pinchamos la anestesia a nivel apical o basal en la próstata, que el resultado va a ser el mismo, y se suele utilizar con bupivacaína. Otro tema un poco controvertido es cuándo realizar biopsia de las vesículas seminales. Bueno, se ha visto que cuando tenemos un paciente con un PSA mayor de 15, hay un 20-25% de probabilidades de que esas vesículas seminales estén afectadas. Pero esto no quiere decir que nos vaya a dar rendimiento diagnóstico. ¿Por qué? Porque solo deberíamos hacer una biopsia de vesícula seminal cuando nos vaya a cambiar el tratamiento, en función de si están infiltradas o no. Además, a día de hoy, como tenemos la opción de la resonancia y la resonancia también nos va a dar información acerca de las vesículas seminales, no parece que esté muy clara la utilidad de esta biopsia, ¿vale? Y ya para terminar, como ideas para llevar a casa, yo me quedaría con que me parece igual de importante el cuándo hacer el screening como el cuándo no, ¿vale? Recordar siempre edad y comorbilidades de los pacientes. El PSA no es la única herramienta que tenemos que utilizar para la indicación de la biopsia, ¿vale? Siempre confirmar el segundo PSA y tener en cuenta más cosas del paciente, ¿vale? PSA, biomarcadores, resonancia, tacto rectal. El PSA por sí solo no indica. El futuro de los biomarcadores como estrategia para disminuir biopsias prostáticas innecesarias. La resonancia a día de hoy es fundamental, tanto como para planificar la posible cirugía, como para hacer un diagnóstico con una biopsia de fusión, que va a ser siempre, nos va a dar siempre mayor sensibilidad. En cuanto a las vías, a día de hoy las guías europeas ya son bastante claras. Nos dicen que deberíamos elegir un abordaje transperineal frente a un transrectal. ¿Por qué? Porque parece ser que la sensibilidad es mayor y las tasas de complicaciones infecciosas son menores. Y sobre todo yo también me quedaría con la idea de que ya está bastante claro que las quinolonas no son el antibiótico que deberíamos elegir para hacer la profilaxis en las biopsias. Y nada más.